Saludos cordiales. El día de hoy vamos a exponer un tema sumamente importante, el cual es la cetoacidosis diabética, una enfermedad que está acabando con la vida de muchas personas. La importancia de la investigación se apoya en el respaldo de bases científicas sólidas y confiables que tienen como finalidad concientizar a las personas sobre las causas y consecuencias que produce la cetoacidosis diabética y de esta manera aumentar el conocimiento con información recopilada, motivando a las personas a seguir investigando y que recurran a especialistas. Con la ayuda de los especialistas se desarrolle de manera la prevención ante esta enfermedad que hasta la actualidad sigue siendo un problema de la salud para toda la humanidad. El neutral estudio determinado es la cetoacidosis diabética. Dicha enfermedad aparece cuando no hay suficiente insulina en el organismo, donde puede ser ocasionada por una contaminación o por otras enfermedades, y hasta la actualidad contribuye a uno de los problemas más delicados en nuestra salud. La presente investigación se justifica porque según las investigaciones se desea dar a conocer las diversas complicaciones que se pueden dar. Además de ser la 11ª causa en el padecimiento más frecuente en todo el mundo, pues una diabetes no diagnosticada o mal controlada puede acabar con la amputación de los miembros inferiores, ceguera o enfermedad renal, consecuencias tan graves como estas que suceden a la mala o escasa información que tienen las personas. Este informe tiene como objetivo general analizar el grado de patología de la cetoacidosis diabética y dentro de los objetivos específicos tenemos desarrollar las generalidades de la cetoacidosis diabética, identificar el diagnóstico de la cetoacidosis diabética y evaluar la prevención. Tratamiento y consecuencias de la cetoacidosis diabética. La metodología para el desarrollo se llevó a cabo con una búsqueda minuciosa de información científica a través de la visita de la base de datos de nuestra universidad, señor Decipan, portales académicos, páginas como Cielo. Para su mayor comprensión, esta monografía lo hemos dividido de la siguiente manera. Capítulo 1, en el cual se abordará las generalidades de la cetoacidosis diabética. En el capítulo 2 se hablará el plan de diagnóstico de la cetoacidosis diabética. Y por último, en el capítulo 3 se va a abordar las enfermedades relacionadas a la cetoacidosis diabética. En definición tenemos que es una complicación metabólica aguda de la diabetes. Esto ocurre cuando el organismo produce niveles altos de insulina en la sangre, llamadas cetonas. Esta afección se desarrolla cuando el cuerpo no es capaz de producir la suficiente insulina y sabemos que esta es necesaria para la degradación del azúcar o de la glucosa, que es luego convertida en energía para nuestro cuerpo. Siendo que al haber la cantidad suficiente de insulina, el cuerpo puede descomponer las grasas y obtener esta energía. Entonces, cuando este proceso se produce, pues se crea la acumulación de estos ácidos en la sangre, como ya mencioné antes, lo que produce la cetoacidosis diabética si no es tratada a tiempo. Se produce principalmente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, siendo 2 de 3 de los casos. Igualmente, se produce más en los pacientes jóvenes, sin embargo, hay un 25% de los casos donde se produce en pacientes de mayores de 45 años. En la etiología tenemos que esta se produce por los niveles bajos de insulina, siendo las causas más frecuentes la enfermedad, pues sabemos que cuando una persona está enferma no tiene los deseos de alimentarse ni de beber como lo hace con normalidad, haciendo que el manejo del azúcar en la sangre sea más difícil. También por la obstrucción de la bomba de insulina, por la dosis equivocada de esto o por no inyectarse la insulina. Otras causas serían ataques cardíacos o derrames cerebrales, lesiones físicas como accidentes, consumo de drogas o también medicamentos como los corticoides y los diuréticos. Factores de riesgo de la cetoacidosis diabética. El riesgo de tener cetoacidosis diabética es mayor en pacientes con diabetes tipo 1, no cumplir la dosis de insulina con regularidad de lo que está determinado en un tratamiento médico, el consumo excesivo de alcohol o drogas ilícitas, especialmente la cocaína, embarazo y también la pancreatitis. Los síntomas. Los signos y síntomas de la cetoacidosis diabética a menudo se desarrollan rápidamente, a veces en 24 horas. Para algunas personas, estos signos y síntomas pueden ser el principal indicio de diabetes y se destacan los siguientes síntomas principales. Tenemos la sed excesiva, micción frecuente, náuseas y vómitos, dolor estomacal, debilidad o fatiga, falta de aire, aliento con olor afrutado, desorientación. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Este se presenta por un déficit de insulina, en el cual el cuerpo lo va a tomar como un estímulo a que se vea obligado a tomar energía de otras fuentes, estimulando el metabolismo de los triglicéridos y aminoácidos, que esto vienen a ser tanto lípidos como proteínas. Entonces, estos dos entran en un proceso de oxidación que se llama gluconeogénesis, que quiere decir que se va a crear glucosa nueva a partir de otros precursores que no sean los carbohidratos.
Entonces, para crear estas glucosas, las proteínas se comienzan a desdoblar en aminoácidos y como resultado nos van a dar glucosa. Asimismo, los lípidos se van a desdoblar en triglicéridos y nos van a dar como resultado glucosa. Y todo este proceso va a tener un lugar en el hígado, como lo podemos observar ahí. Y a raíz de esto vamos a tener glucosa circulante en el sistema vascular, en el cual a este se le va a conocer como hiperglucemia. Y esto debido a la deficiencia de insulina, lo cual va a causar una diuresis osmótica que aporta a la pérdida de grandes cantidades de agua y electrolitos en la orina, conllevándonos así a una deshidratación. Pero esto no es la causa principal de la cetoacidosis. Este es un proceso normal en caso de un déficit de insulina. Entonces, lo que sucede en la cetoacidosis es que en cuanto a la degradación de los lípidos y proteínas, se van a crear otros componentes llamados cetonas, y estos van a empezar a aumentar el volumen en la sangre, creando un ambiente mucho más ácido a la que se le conoce como acidosis metabólica. Eventualmente, al paso de minutos o horas, se va a presentar una cetoacidosis diabética, que quiere decir que va a haber cuerpos cetónicos en la sangre. Lo identificamos mediante síntomas propios de la diabetes, como son la poliuria, la polidipsia, el vómito, la cefalea, el dolor abdominal, la debilidad, el cansancio y el sueño. En resumen, los criterios para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética mediante las pruebas que fueron realizadas en laboratorio son los resultados de que cuando la glucosa sérica es mayor a los 250 miligramos por decilitro, cuando su pH arterial es menor a los 7.3, cuando su bicarbonato es menor a los 18 miel equivalentes por litro, su anión GAP cuando es mayor a 12, y si es que sus cetonas urinarias y séricas salen positivas. En el cuadrito que les presento acá están más detallados los criterios para su diagnóstico según ADA, Asociación Americana de la Diabetes, en el 2019. Hablemos sobre la evaluación de la cetoacidosis diabética. Se consideran 4 partes de la evaluación. Primero tenemos el examen o exploración física. Se hace mediante la exploración de los signos que presenta, ya sea la deshidratación, que puede llegar a un caso extremo a causar un shock hipervolémico. También podemos observar el patrón respiratorio, que es característico, ¿no? Ya sea respiraciones profundas, regulares, lentas. También se percibe un olor típico, que se menciona que son parecidas al olor de las manzanas podridas. La segunda parte de la evaluación es los hallazgos en el laboratorio. Cuando se sospecha de cetoacidosis diabética, los exámenes complementarios deben incluir una gasometría arterial, una glucemia, una cetonemia, una cetonuria, también ionograma y un examen de creatinina. La tercera parte de la evaluación es el grado moderado de cetonemia y cetonuria. Está justificado un diagnóstico presuntivo a la cabecera del lecho del paciente ante un individuo deshidratado, con respiración profunda y rápida que presenta glucosiria, cetonuria y cetonemia. Aquí la glucemia suele encontrarse en un rango de 300 y 800 miligramos por decilitro y los valores superiores a los 1000 gramos por decilitro son excepcionales. Puede ser normal o estar mínimamente elevada en el 15% de los pacientes con cetoacidosis diabética, principalmente en los sujetos alcohólicos o en los que reciben insulina. En la cuarta parte de la evaluación de la cetoacidosis diabética podemos decir que no todos los pacientes con cetoacidosis presentan cetoacidosis diabética, ya que pueden presentar cetosis por el ayuno prolongado, cetoacidosis alcohólica, acidosis láctica, entre otros. Componentes de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una afección que ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido. Es una de las complicaciones agudas más severas de la diabetes mellitus. Esta es una afección que pone en riesgo la vida y afecta a las personas que padecen de diabetes. Está compuesta por una serie de complicaciones metabólicas agudas de la diabetes mellitus, causadas por un déficit relativo o absoluto de insulina y un incremento de las hormonas contrarregulación que pues son una defensa del organismo cuando las concentraciones de glucosa son demasiado bajas. La secreción de estas hormonas, como es el glucagón, el cortisol, la adrenalina y la hormona de crecimiento, van a incrementar los niveles de glucosa en sangre cuando estos descienden. De la cetoacidosis diabética. Una de las maneras de prevenir la cetoacidosis diabética es a través de una dieta saludable.
en el cual la dieta va a representar la pérdida angular y la prevención y tratamiento de esta, y por ende se va a llevar de manera más efectiva para prevenir la cetosis diabética. Otro elemento que se considera para la prevención de la cetosis diabética es que el paciente realice actividad física, ya que fundamentalmente se busca que el paciente mantenga un peso ideal. Otro punto a considerar es que el paciente se realice exámenes clínicos rutinarios, ya sea de orina o de sangre, para de esta forma controlar sus niveles de glucosa y se encuentre dentro de lo normal. Otro punto es el control de la diabetes, ya que la cetosis diabética mayormente se da en personas que padecen de diabetes tipo 1. 3 puntos para el tratamiento. El primero, la sustitución de líquidos, es decir, que vas a recibir líquidos, ya sea por vía oral o intravenosa, hasta que el paciente esté nuevamente rehidratado. Estos líquidos sustituirán lo que ya se ha perdido mediante la orina y ayudarán a diluir el exceso de glucosa en la sangre. El segundo punto es la sustitución de electrolitos. Sabemos que los electrolitos son minerales, como por ejemplo el sodio, el potasio, el cloruro, que se encuentran en la sangre, además que conducen una carga eléctrica. La falta de insulina puede disminuir el nivel de varios electrolitos en la sangre. Se administran electrolitos por vena para mantener el correcto funcionamiento del corazón, los músculos y las neuronas. Y como tercer y más importante tratamiento tenemos la terapia de la insulina. Sabemos que además de los líquidos y electrolitos hay una terapia que se llama la insulina, que se da por la vena y funciona ayudando a mover el azúcar en la sangre hacia otros tejidos del cuerpo donde se usa la energía. Además que también evita que se produzca más azúcar. Gracias. Consecuencias de la cetoacidosis diabética. Los problemas que pueden ocurrir son la reunión de líquidos en la mente, el cual significa un edema cerebral que se caracteriza por la acumulación inusual de agua y solutos en el parénquima encefálico. Este volumen excesivo puede provocar una lesión de espacio, provocando un desprendimiento cerebral y una isquemia. Un cambio demasiado rápido del nivel de glucosa en sangre puede provocar una expansión de la mente. Asimismo, tenemos problemas del corazón, el cual puede suceder cuando el coágulo de sangre obstruye la irrigación sanguínea hacia el corazón. Si bien se dice que aproximadamente el 70% de los pacientes con diabetes fallecen como consecuencia de cardiopatía isquémica, también tenemos la insuficiencia renal, que viene a ser el deterioro renal, el cual se presenta como el compromiso abrupto de la función renal que lleva a desbalances hidroeléctricos y acumulación de productos de desecho. La incidencia se ha desarrollado especialmente en los pacientes hospitalizados en estado crítico. Sufrir diabetes es un factor de riesgo para desarrollar un daño renal agudo, ya que se incrementa la vulnerabilidad renal a la isquemia. La cetoacidosis diabética es una forma de presentación habitual en los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Asimismo, es una causa primordial de morbilidad y mortalidad en los niños diabéticos en los países en vías de desarrollo. Entonces, es significativo reconocer la presentación de daño renal agudo en los pacientes con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ahora sí llegó el momento de las conclusiones. 1. Todo paciente con cetoacidosis diabética requiere de un manejo estricto con una vigilancia estrecha en signos vitales: glucemia capilar, Glasgow, diuresis horaria, balance hídrico, electrolítico, gasométrico y monitoreo de glucemias. Uno de los parámetros más importantes para el control de las cetoacidosis diabéticas es evaluar la presencia de cetonas en orina o en sangre. 2. La cetoacidosis diabética ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar pueda ingresar a la sangre. En su lugar, el hígado descompone la grasa para poder obtener energía, un proceso que produce ácidos llamados cetonas. 3. La cetoacidosis diabética puede manifestarse hasta 2 años antes del diagnóstico del cáncer de páncreas. Por lo que una descompensación diabética sin causa aparente junto a un síndrome constitucional nos puede hacer sospechar acerca de la presencia de neoplasia. El inicio de la diabetes no solo podría ser un factor de riesgo de desarrollo de cáncer de páncreas, sino un signo temprano del mismo. La persona que presenta la cetoacidosis diabética es probable
recomendable que realice una exploración física y que solicite análisis de sangre. En algunos casos puede necesitar muchas pruebas adicionales que permitan determinar la causa de dicha enfermedad, lo cual es la cetoacidosis diabética. Espero que este video sea de mucho agrado y ahora sí ya tengan conocimiento acerca de la cetoacidosis diabética. Muchas gracias.